¿Qué tal? Estamos en esta segunda clase donde vamos a ver, como dijimos, la primera estructura del paradigma estructural. En nuestro libro tenemos un ejemplo en el cual nos dicen que nos dan el legajo, la cantidad de horas y el valor de la hora de un empleado. Y nos piden calcular su sueldo. Cuando nosotros tenemos un problema, en este caso en la facultad, o si no cuando después vayamos a nuestros clientes, lo primero que tendremos que hacer es analizar ese problema y determinar tres grandes partes. Una primera parte es qué datos obtengo, qué datos me dan en ese problema o en ese enunciado. Otra parte es ver qué me piden, o sea, cuáles son las respuestas que yo tengo que obtener. Y luego, qué proceso yo tengo que hacer a esos datos para obtener esta respuesta. Me imagino que ustedes ya habrán oído hablar de las variables y esas cuestiones de un programa. Variables que también las vemos en matemáticas, constantes que también vemos en matemáticas. O sea, la programación tiene mucho de matemática, mucho de lógica, o sea, el 80-90% de lógica. Y entonces vamos a utilizar muchas cosas de estas áreas. Primero, en este ejercicio como datos, ¿qué tenemos? Por un lado, el legajo del empleado, tenemos la cantidad de horas y el valor de la hora de ese empleado. Ustedes dirán, ¿y por qué no hacemos como en matemática que ponemos X, Y, Z? Porque dentro de 6 meses, de 2 semanas, o del tiempo que nosotros vengamos a ver este programa, vengamos a hacer lo que se llama el mantenimiento, y mucho más si lo hace otra persona que trabaja con nosotros, no va a entender quién es X, Y y Z. Es por eso que a las variables hay que colocarles algún nombre que tenga algún significado, que pueda orientarme acerca de lo que guarda. Ustedes en el libro van a ver que estos nombres dependen del lenguaje que estemos aplicando y van a ver cuáles son las cuestiones que hay que respetar. Por ejemplo, en C no pueden comenzar con números. No pueden comenzar con símbolos raros. Tiene que ser una letra. Después sí podemos colocar algunos símbolos. En C y en la mayoría de los lenguajes, las variables no pueden tener espacios. No podemos poner can horas. No, es can horas, pero todo junto, todo en una sola palabra. ¿Qué me pedían? El sueldo. ¿Y el sueldo? ¿De qué va a salir? Y bueno, el sueldo va a ser igual a la cantidad de horas que trabaje este empleado por el valor de la hora. Entonces ya hicimos lo más importante de nuestra resolución, que es haber entendido qué me están haciendo, qué me están pidiendo, qué quieren que yo haga, qué me dan, qué me piden y cómo lo consigo. Ahora vamos a pasarlo a esto a una forma gráfica. Y acá también nuevamente surgen distintas maneras de hacerlo. En algunas universidades, en algunos trabajos, ustedes van a ver que utilizan pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo?
es escribir en español las distintas instrucciones que nosotros tendríamos que hacer, las distintas órdenes, para que este programa ande. Y luego, a ese pseudocódigo lo pasaríamos al código real, dependiendo del lenguaje. En otras universidades, ustedes verán que hay gráficos de distintos tipos. En la universidad, por ejemplo, en tecnológica, algunas cátedras utilizan gráficos sobre los cuales van haciendo dibujos y demás que van a ser interpretados de distintas maneras según la estructura, que ya lo vamos a ver más adelante. Otros tienen los gráficos más antiguos, que es el diagrama lineal, que también tiene sus pros y tiene sus contras. Normalmente en ingeniería electrónica utilizan otro que se llama Chaplin, a donde dentro de un programa colocan otro programa, colocan otros ciclos, estos son distintos ciclos, hacen if, hacen preguntas, etc. Y nosotros haremos el que se llama Jackson. Que Jackson dice que en un cuadrado está resuelto mi programa. Y luego lo que tendré que hacer es bajar un nivel o varios niveles según lo que haga falta y el tamaño del programa, e ir diciendo de izquierda a derecha qué es lo que hay adentro de ese cuadrado o caja negra del nivel superior. ¿Estamos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es a gusto del consumidor. Es a gusto de la ingeniería o de la universidad o del trabajo que estén haciendo. Ahora, lo que sí es conveniente y sobre todo en los comienzos, graficarse. Graficar de alguna manera qué es lo que nosotros después vamos a hacer. Y no sentarnos directamente a la máquina a codificar. ¿Por qué? Porque empezamos que si no anda lo que nosotros pensamos o esa codificación, empezamos al estilo laboratorio de monitos. Prueba y error. Ah, no va acá, me da un error, lo cambio de lugar, lo pongo acá, y eso es prueba y error y no es realmente un análisis o un desarrollo de una solución. Bueno, teniendo en cuenta el análisis que hicimos, vamos a graficar nuestro primer programa en Jackson. Dijimos ante todo que un programa era un conjunto de órdenes que tenían, de instrucciones, que tenían un orden lógico. Quiere decir que yo no puedo calcular el sueldo si antes no ingresé los datos. Yo no puedo imprimir el sueldo si antes no hice el cálculo. Entonces, en este pequeño programa, ¿qué tendremos? Tendremos una instrucción que será ingresar, ¿qué cosa? Legajo, cantidad de horas, valor de la hora. Una vez que tengo estos datos, ¿qué hago? El cálculo.
Y luego que ya hice el cálculo, voy a poder imprimir. Este no es un dibujo de Jackson, pero es para que tengamos una rápida visión de que acá hay una impresión a donde yo imprimo el legajo y su sueldo. Realmente en Jackson lo que habría que hacer es otro rectángulo más donde yo podría imprimir. ¿Y qué es lo que yo imprimo? ¿Estamos? Acá nosotros aceptamos cualquiera de los dos dibujos porque aquello nos da una rápida visión de dónde están las impresiones y sobre todo cuando el programa es mucho más grande. Entonces, acá tenemos la primera estructura. Son 3 operaciones que son secuenciales entre sí. Primero hago el ingreso de los datos, la cuenta y la impresión. No hay una dependencia o no hay que una instrucción contiene a la otra, sino que cada operación es secuencial de la anterior. Ese es el único dependencia, es el orden lógico. Como ya dijimos antes, no puedo imprimir si antes no hago el cálculo. ¿Qué me faltaría esto para pasar este programa a la máquina? Que acá adelante, que en general nosotros lo obviamos porque se hace muy grande el dibujo después, declarar las variables. Que la máquina me va a exigir. ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese el legajo, le tengo que decir, ¿es un número? ¿Es un número entero? ¿Es un decimal? Por ahí legajo es directamente, tiene letras, entonces es lo que se conoce como un string. ¿Qué tipo de dato? Un char para nosotros en C. ¿Qué tipo de dato es lo que va a entrar? Lo mismo con cantidad de horas, valor de hora y sueldo. Tengo que avisarle a la máquina que guarde un espacio de memoria para esa variable y que esa variable va a tener un determinado nombre y un determinado tipo. Nuevamente, como dijimos la semana pasada, lean el libro, esto lo tienen en el libro y si no, van a una biblioteca y de última, que seguro que es lo primero que hagan, internet. Muy bien. Esta es la primera estructura de la programación del paradigma estructurado, secuencial. 3 operaciones, una tras de la otra, que su única orden es su orden lógico. No hay ningún otro tipo de dependencia. La semana que viene vamos a ver la segunda estructura, que es la condicional. Esta estructura nos va a nosotros permitir que ante un determinado tema, ante una determinada condición, tomar uno u otro camino. Y vamos a ver que de una condición o tomo un camino o tomo 2 caminos, pero más de 2 no. O sea, no es que puedo decir que es 1, 2, 3, 4, no. O es blanco o es negro. O es sí o es no. Otra cosa no nos permite hacer un gris. Si queremos descubrir el gris, habrá que hacer más condiciones hasta llegar